3 de marzo del 2020. Se confirma el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. El señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades, obviamente permanece internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa. 30 de marzo de 2020. Se decreta en Argentina la cuarentena preventiva y obligatoria. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Calles vacías, locales cerrados. La cuarentena en Argentina desató múltiples problemáticas, y Entre Ríos no fue la excepción. El sistema educativo fue una de las áreas que más sufrió el impacto de la pandemia. Las escuelas se cerraron, las clases presenciales fueron suspendidas y el sistema educativo fue sumergido en la virtualidad. A vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. Todas las semanas se proponía una nueva extensión de la cuarentena y también no es una angustia literalmente angustioso, pero bueno, al ir sabiendo que había muchas muertes, que era una cosa que estaba pasando del otro lado del mundo y de repente estaba acá, bueno, claro. Fue desde marzo hasta julio con mails y bueno, el que quería hacía las clases virtuales, y a partir de las vacaciones de julio, o sea, la vuelta, arrancamos con el arranque. Porque pensamos que iba a ser algo del momento nomás. Cada mes el CGE ha planteado resoluciones, entonces igual también, entonces teníamos que todo el tiempo estar dispuestos y atentos a estos cambios y dispuestos a llevarlo a cabo y a realizarlo. Entonces todo el tiempo era y es un aprendizaje constante. Sí. En la presencialidad uno puede evaluar ese proceso desde el vínculo, y ahora en la virtualidad como que hay algo que se rompe, que en realidad lo arma cada profe, como que cada profe, más allá de este proceso, de si los pibes se conectan a la... No es lo mismo estar en el aula presencial, con los profesores expresando tus dudas en el momento, que en la virtualidad preguntándole a un profesor alguna duda que tenés sobre un tema y te responde al día siguiente, o puede pasar varios días. Somos como 7 que vamos con todas las materias del día. ¿Y al principio cuántos eran cuando arrancaban? No te sabría decir, pero capaz que 14. Claro, la mitad, digamos. Sí. ¿Y en el curso normal eran...? En el curso somos como 30. El desánimo o el cansancio de los estudiantes también puede llegar a ser el mismo desánimo y cansancio de nosotros, de nuestra profesión, porque no es lo mismo este contexto y pensar nosotros humanos, cuerpo, mente, en un contexto de pandemia que pensarlo en un contexto de no pandemia. Yo, por ejemplo, tuve hace poco una clase de una materia y al profesor lo veía re cansado. Y al principio de año cuando fui, lo veía que estaba contentísimo con la materia y explicándonos cosas nuevas. Y ahora como que está re cansado con esta virtualidad y todo. Y nos dijo también. Digamos, las planificaciones yo me di cuenta después de julio que era, y es más importante incluso ahora, lo concreto, lo sencillo y lo práctico. Por eso hablaba mucho del oficio. Lo que tengo en casa, con lo que tengo en casa algo voy a hacer, digamos. Y a eso me parece que evalúo, ese proceso de lo concreto, de lo sencillo. O sea, lo entendíamos el tema bien, pero yo, por ejemplo, más o menos me acuerdo de algunas cosas que vimos a principio de año, pero no tanto. Este contexto de pandemia nos llevó a los profes a querer salir un poco de nuestra comodidad y empezar a conectar con el profe de historia, de lengua y trabajar interdisciplinariamente, ¿no?
Eso me parece que sumar, o sea, que este contexto sumó. Y también me parece que esto nos enseñó un montón para no tirar toda la basura, sino que, bueno, a partir de esto, ¿qué hacemos en ese futuro inmediato? Por ejemplo, el año que viene. ¿Con qué nos vamos a encontrar el año que viene en las escuelas? No sé. O sea, me parece que ahí sí tenemos que copadamente trabajar lo lúdico para volvernos a mirar la cara, a encontrarnos con otros cuerpos. Hola, soy Paula Folanier, profesora de Historia. Trabajo en la Escuela Normal hace 10 años y enseño formación ética y ciudadana y historia desde segundo año hasta sexto. Porque el aula es insustituible, no hay forma. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una tradición, un trayectoria que vos lo vas construyendo durante el año, y la evaluación es lo mismo. La evaluación vos no la podés reducir a un trabajo, porque el chico puede participar en el aula, puede desarrollar conceptos a partir de un ejemplo que vos le das, y lo puede transferir en un escrito o mismo decírtelo oralmente. Entonces hay muchos modos de identificar la evaluación y el aprendizaje del chico. Por eso el aula es insustituible. Bueno, mi nombre es Eugenia Bordón, soy profe de historia, trabajo en la Escuela Normal como docente de historia, de formación ética y de antropología. Fue después de las vacaciones de julio. Nosotros ahí después de las vacaciones tuvimos unas jornadas de capacitación para aprender a usarlo, pero es básicamente el Moodle como reformado para la escuela secundaria. A mí me organizó particularmente, porque yo sabía que si yo iba en mail tenía 800 millones de mails, todos mezclados, todos juntos, todos de todos los cursos, que no sabía de qué semana era el que me habían mandado. Entonces fue como, bueno, tengo curso por curso, materia por materia, tengo todos los estudiantes ahí, sé el que me entregó el trabajo porque aparece, si te lo entregó, cuándo te lo entregó, que eso a mí era lo que menos me importaba en realidad, el tiempo, digamos. Sí, creo que nos organizó un montón. Nosotros para dar clases tenemos una currícula escolar y vos no podés, o sea, vos quizás en una semana das 2 temas. Y sin embargo por mes tenías que priorizar un tema y ver qué actividad de esa vos le das al estudiante. Porque, por ejemplo, yo doy el Estado, yo para dar Estado tengo ya armado un texto. Ese texto no lo tengo digitalizado. Entonces tenía que sacar una foto, que mi celular por supuesto no funcionaba para sacarle la foto. Al subirlo a la Arandú, primero lo teníamos que subir por correo, que ahí no había problema porque vos lo podías, pero no todos lo podían ver bien. Entonces, y además a veces no tenían cómo bajarlo porque la internet de las casas no tenían tanta capacidad. Bueno, se llama priorización de contenido, o sea, vos tenías que de los 6, no sé por decirte, vos por mes podés, por ejemplo, dar 3 temas. Depende, pero ponerle 3. Yo uno solo priorizaba de los 3. No sé por decirte, Estado, la forma del Estado, los objetivos que tiene el Estado, los elementos constitutivos del Estado, o sea, tener del Estado una variedad. Bueno, solamente el concepto de Estado y suponete los elementos constitutivos del Estado. Cuando me tocó dar... yo daba en 3/5 historia argentina y latinoamericana. Entonces cuando daba inmigración, tuve que dar procesos inmigratorios, les pedí que busquen en las historias de sus abuelos, de sus familias, digamos. Y en eso, por ejemplo, se recoparon y me mandaban fotos, me mandaban objetos, o sea, fotos de objetos que tenían. Fue como una búsqueda interesante que hicieron, y además también
proponerles el sentarse a charlar también, capaz con un abuelo, con un tío, con sus padres, de la historia que conocían, y poder escribirla, que quizás nunca habían preguntado sobre eso, o si habían preguntado nunca se habían hecho ese trabajo de escritura, digamos, que a mí me parece re interesante. Y poder aprender un proceso histórico desde algo familiar, digamos, una historia familiar. Yo por lo general trataba de buscar imágenes, videos, películas, cosas que salir del texto, la respuesta y nada más. Si yo hubiera mandado solamente texto y respuesta, no solamente que no hubiera recibido nada, o poco, o muy el de hacer por cumplir, sino que no se hubiera generado nada, no se hubiera generado algo que me quede, un aprendizaje de algo de esta actividad o de este trabajo. Nosotros en la normal mandábamos un trabajo por mes y ahí vos te conectabas si querías o no. Las pocas veces que lo hice fue un fracaso, digamos, era hablar sola ahí en el Meet, y por eso medio que no lo hacía. Y yo siempre igualmente me gustó como buscar el otro recurso, digamos, el recurso del disparador. Y en ese contexto me parecía lo ideal, por eso los utilicé de entrada, digamos, ni lo pensé. Sabía que en los cursos más bajos, primero, segundo, tercero, arrancábamos, por ejemplo, en marzo, que arrancamos con 24 de marzo y ya de paso ahí dábamos identidad y trabajamos hacia algunos conceptos, por ejemplo en ética, en historia, y sabía que si yo les daba el video de samba de Paca Paca hablando con las abuelas, eso por lo menos se enganchaban 20 minutos viendo ese video y algo les quedaba mirando ese video y podían entender, por ejemplo, qué era el derecho humano de la identidad, y eso quedaba, aunque sea ese contenido quedaba. Pero yo qué iba a hacer si en ese momento no estaba para explicarles yo bien el concepto de identidad y de derecho y de apropiación de la identidad y de todo. Entonces, bueno, que al menos quede algo. Esa me parece que fue la premisa de todo el año de pandemia, fue como que al menos quede algo. Que no se pierda el año por completo. Y que tuvimos que desarrollar capacidades de aprendizaje en términos tecnológicos que me parece que están buenos para sumarla al aula. El tema es que de nuevo, como las escuelas públicas no están preparadas, o sea, se trunca de nuevo. Porque estaría bueno que eso se aplique, porque está buenísimo que nosotros nos ayornemos a esta nueva revolución tecnológica. Pero bueno, a mí no me da el cuero para comprar una computadora recopada. Y después lo seguí usando. Ni tengo un celular recopado. Porque vi que enganchaba y entonces fueron recursos que yo la tomé escuela para no seguir te usando. da Hasta esa hoy, posibilidad, los chicos tampoco tienen eso. Hasta hoy hay un montón de cosas que no se entienden. Esto del mail que les decía hoy, que no usábamos. Pero sí estuvo bueno eso, hoy, digamos, te mandan un mail y yo no creo que se saben pueden bien crear nuevas, que va en cada parte, digamos. Pero también nosotros tenemos que estar capacitados para eso. Entonces toda una conjunción de posibilidades fácticas que sería lindo que se pudieran dar, ¿no?